programas de las provincias también existen. La situación de Brasil se va contagiando y ahí hubo, mejor dicho, viene una oleada de alteraciones del orden público y del orden jurídico. Empezó por Estados Unidos, cuando el perdedor de las elecciones hizo tomar el Congreso en desacuerdo con los resultados electorales. Después vino Perú, que lo sacan al presidente y que queda la vicepresidenta. A eso le podemos continuar con lo ocurrido en Brasil, donde prácticamente hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado por lo menos, pero no, porque no hubo una reacción de las fuerzas policiales, para no decir de las Fuerzas Armadas también. No hubo una reacción, no hubo, digamos, un estar quietos esperando órdenes, no se sabe de quién. Hubo más de 200, digamos, detenidos, y surgirá de ahí de dónde sale, quién organiza estas cosas, porque no tiene cara de ser una reacción espontánea, como fue el recibimiento a la delegación del fútbol argentino que ganó la Copa de Oro, la Copa Mundial, donde la gente sola, digamos, sin necesidad de que la lleven en ómnibus o que la lleven, que le den un pan con un choripán, se fue la gente, digamos, por su propia voluntad. Eso es importante señalar. Los partidos políticos no están en condiciones de juntar en las calles de Buenos Aires la enorme cantidad de ciudadanos que se reunieron para agasajar a la delegación del fútbol argentino que ganó la Copa del Mundo. Cuidado que no vayamos extendiendo esta situación. Y hay una cosa que es de destacar. Primero, destaquemos el hecho de que siempre el que pierde es el que protesta y el que acusa de fraude, pero nunca un ganador. Lógicamente, si ganó, no juega ninguna carta, digamos, para impugnar las elecciones. En Brasil no se impugnó formalmente las elecciones, pero hubo una reacción, digamos, popular, pero no, para mí no fue espontánea, en la que se atacó el Congreso, se atacó el Palacio de Justicia. Es decir, que se va manifestando digamos, el desacuerdo con los resultados electorales. Y la democracia no es eso, la democracia es lo contrario. Vamos a elecciones y el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el presidente saliente Trump no entrega el poder, la banda presidencial o digamos la banda de mando al presidente que ganó las elecciones, sino que se va a Florida en vez de estar en Brasilia, donde se hacían los actos. Se va a Florida, el estado del sur de Estados Unidos, donde tiene él su mansión. Es un hombre de mucho dinero y va al sur para no estar presente, como reconociendo, como si dar la banda y el bastón de mando digamos, del país fuera una cosa que
no debe contar con la presencia del que se va, porque el que se va parecería que si hace todos los formalismos que establecen la Constitución de Brasil o la Constitución de Argentina, es reconocer que ha perdido las elecciones. En nuestro país pasó lo mismo. En nuestro país, cuando Macri gana las elecciones, Cristina se va a Santa Cruz para no ser ella la que entrega digamos, estos atributos del mando, que es como reconocer, sí, perdí las elecciones. Entonces se produce, digamos, una situación muy incómoda y una situación en la que la democracia sufre un nuevo ataque, porque los que ayer pedían, digamos, la cabeza de los que gobernaban por hechos mucho menores a los que ocurren hoy día, no son los que piden la cabeza de los que gobiernan, sino que acompañan como pueden, porque sin ninguna duda la situación política y económica de estos días es más grave que la que había en el momento del traspaso del mando a favor de Macri. También Macri da una lección de democracia cuando entrega los atributos del mando a Fernández, y era notoria una situación muy incómoda de Cristina, porque cuando Saludes no tenía otra alternativa que dar la mano, pone la cara para otro lado, como diciendo, te doy la mano, pero no me interesa dejar sentada la vigencia de la democracia. Ahora, en nuestro país parecería que los pactos se están rompiendo, los pactos políticos y pactos civiles, criminales. En los pactos políticos, digamos, de que tanto el Frente para Todos como el Frente para el Cambio están sufriendo en estos momentos una crisis muy notoria, una crisis difícil, porque se recita, y lo decíamos la semana pasada, y se recita que todo el radicalismo está unido, pero una parte del radicalismo va por su lado y otra parte, la mayoritaria, digamos, va por otro. Pero es solo pero con que se produzca una división del radicalismo ya va a ser suficiente para que el resultado electoral no sea el que todos esperamos, que es el fin de la era kirchnerista en nuestro país. Cuando vemos que pasa una situación como esta, en que también en el Frente de Todos hay disidencias, hay grupos, es decir, que los pactos que dieron origen al Frente de Todos y al Frente para el Cambio, el Frente para el Cambio, digo bien, parecería que ya hay rupturas dentro de cada una de esas alianzas, y de esas alianzas se mezclan después los que terminan yéndose de una alianza. Resulta que se pasan a la otra o van en forma independiente, y de esa forma se debilita digamos, el partido, el supuesto frente o partido ganador de las elecciones. Si tomamos en cuenta que tenemos las PASO en el próximo mes de mayo, y en esas PASO, que son prácticamente una primera vuelta, como hubo en Brasil, una primera vuelta y después la segunda, las PASO vienen a ser
la primera vuelta, porque ahí se va a definir sin ninguna duda cuál de las distintas líneas de cada una de esas alianzas, tanto del Frente para Todos como de Juntos por el Cambio. Yo creo de que, primero de todo, creo que las PASO deben mantenerse y deben realizarse. No puede ser que días antes o meses antes de una elección, porque el gobierno piensa que puede perder las elecciones, haya algunos que como el ministro del Interior, la Cámpora e incluso Cristina, con su silencio avala la posición de la Cámpora de que no haya elecciones PASO, porque ahí se va a determinar quién va a representar a lo que podríamos llamar el kirchnerismo. Por supuesto que todos los partidos políticos o los frentes políticos o los caudillos políticos son los que pretenden eliminar las PASO, porque de esa forma es con el dedo indican quién es el próximo candidato a presidente, o una asamblea es la que determina quién va a ser el candidato a presidente, y no somos nosotros, los ciudadanos, los que elegimos directamente quién va a ser el próximo candidato a presidente. Porque aclaremos, y reitero lo de candidato, hay un movimiento, es un movimiento tendiente a demostrar que Cristina está siendo excluida de la posibilidad del padrón, o excluida de la posibilidad de que sea candidata, y eso no es así, porque recién tenemos una primera instancia y después faltan 2 o 3 escalones más para que la sentencia sea definitiva. Y si la sentencia no es definitiva antes de las elecciones, puede votar, puede ser votada, puede ser candidata, no hay ningún inconveniente para que Cristina pueda ser candidata, si es que lo desea, candidata a presidenta o a lo que pretende. Yo creo de que Cristina está haciendo un juego para poder, digamos, ir limpiando las posibilidades de distintos pretendientes, como el caso del gobernador del Chaco, que es cristinista y un hombre de experiencia, que ya fue jefe de gabinete del kirchnerismo con buen resultado, y dejó el cargo de jefe de gabinete del kirchnerismo para no dejar la gobernación del Chaco, porque hay que terminar, y con esto termino esta parte, hay que terminar con la posibilidad de que un funcionario de una provincia deje por un tiempo y vaya el cargo de gobernador en manos de un vicegobernador, y vaya digamos, como candidato a vicepresidente o a presidente. Si gana, queda con la presidencia; se pierde, vuelve otra vez a su cargo por el cual fue electo el pueblo de su provincia o el pueblo de la nación. O se es diputado, esto rige para todos si es diputado, electo diputado, y va a pasar a ser ministro, como en el caso del ministro de Economía, bien hecho, que renunció a su banca de diputado para ser ministro. Pero sin embargo, el gobernador de Tucumán pidió únicamente licencia para poder ser jefe de gabinete, y eso no es correcto, no está bien.
Bien, vamos a un corte, señor director. Viví la fiesta nacional del chamamé con descuentos especiales. Comprá tus entradas con tus tarjetas de crédito del Banco de Corrientes todos los días hasta el 22 de enero inclusive. 25% de descuento en un pago y 15% de descuento en hasta 3 cuotas sin interés. Venta presencial en Teatro Vera, San Juan 637, de 9 a 12 y de 18 a 20 horas. Venta online en www.fullticket.com, solo con tu tarjeta de crédito Visa. Ver bases y condiciones en www.promosdelbanco.com. Organiza Instituto de Cultura de Corrientes, Gobierno de Corrientes, auspicia Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. En el mes de diciembre, la provincia de Corrientes recibió 27.000 millones de pesos por la coparticipación en el mes de diciembre. Es mucho dinero. Tal vez incluso no sea todo el que le corresponda y le debe corresponder más de esos 27.000 millones para solamente el mes de diciembre. Por eso, afortunadamente, todos los empleados públicos, jubilados y pensionados, perciben sus saberes en término y aún antes del término, porque ya para 2 o 3 días antes de terminado el mes está terminada también el total de la planilla de sueldos de la provincia. Ahora, no es una cifra menor. ¿No debería el gobernador o el ministro de Hacienda decir en qué se invirtieron los 27.000 millones de pesos? Es decir, 5.000 millones para la ruta tal, 7.000 millones para mejorar el hospital, para tal cosa, para tal otra. Es necesario saber qué pasó con esos 27.000 millones de pesos que percibió la provincia. El otro tema que nos llama la atención es el precio de los boletos de ómnibus. Aumentó el Chaco Corrientes cuesta 95,60 y desde Capital y 75 de Resistencia. ¿Por qué? No es el mismo ómnibus, no es la misma nafta, no es el mismo costo del neumáticos. Repito, si usted toma el ómnibus en la capital de Corrientes para ir al Chaco, le cuesta 95 pesos con 60. Pero si lo toma en Resistencia para Corrientes, cuesta solamente 75. Vaya, son 20 pesos por persona. Una familia son 80 pesos de diferencia según dónde tome el colectivo, el ómnibus. Si lo toma en Corrientes, repito, paga 95,60 y si lo toma en Resistencia, 70 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Recibe el Chaco un mayor aporte por parte del gobierno nacional que lo que recibe el gobierno de la ciudad de Corrientes, porque esto es, digamos, resorte de la municipalidad. Yo creo que la intendencia de la ciudad de Corrientes debería aclarar por qué
es más barato Resistencia de Corrientes que Corrientes Resistencia. Son 20 pesos por persona y que es mucho dinero. Esa es una de las tantas causas que queríamos demostrar o hacer conocer a nuestra audiencia. El otro tema y que nos preocupa es el regreso del COVID. Iba a estar en nuestro programa de la fecha la doctora Angelina Bombadilla, pero resulta que tuvo una reunión imprevista y no nos va a acompañar, por lo que seguramente vamos a tener que recurrir a la información que nos brinda el diario Litoral. El diario Litoral nos dice el día jueves que hubieron otras 3 muertes por coronavirus en Corrientes y 113 de casos activos. Aplican la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para niños y adolescentes. Yo me he colocado en el día de ayer la 5ª vacuna, la vacuna llamada de refuerzo. Ahora, hay una campaña de buena fe de aquellos que están en contra de la vacunación. Entonces, yo creo de que es un error. Es un error que apoyar a aquellos que niegan la eficacia de la vacuna. Digamos, el ejemplo más claro es que en general en el mundo el COVID ha disminuido. Si ahora hay vuelve el COVID a aparecer, es cuestión de intensificar las medidas que se habían tomado al comienzo de esta crisis. Por ejemplo, el uso del tapabocas, la concentración de personas, hasta un número limitado en lugares cerrados. Hay que seguir tomando medidas y lo está haciendo el gobierno de la provincia. Por eso citábamos a Angelina Bombadilla, que lamentablemente no ha podido concurrir, pero volveremos sobre este tema, porque es importante que la gente le pierda el miedo a la vacuna. Yo, como decía, me he puesto en la Facultad de Medicina en el día de ayer mi 5ª vacuna, 5 vacunas. Y a algunos la vacuna 5ª les ha traído algún problema, pero felizmente no es mi caso. Esto depende de muchas otras cosas, no solamente del uso de la vacuna. Bien, decíamos que hay también una ruptura en el campo civil. Un corte y nos referimos al tema. Viví la fiesta nacional del chamamé con descuentos especiales. Comprá tus entradas con tus tarjetas de crédito del Banco de Corrientes todos los días hasta el 22 de enero inclusive. 25% de descuento en un pago y 15% de descuento en hasta 3 cuotas sin interés. Venta presencial en Teatro Vera, San Juan 637, de 9 a 12 y de 18 a 20 horas. Venta online en www.fullticket.com, solo con tu tarjeta de crédito Visa. Ver bases y condiciones en www.promosdelbanco.com. Organiza Instituto de Cultura de Corrientes, Gobierno de Corrientes, auspicia Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El país se ha visto conmovido por la muerte en
en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, en la muerte de un rugbyero. Son jóvenes que practican el deporte del rugby. Uno de ellos murió hasta el momento se está realizando el juicio. Hasta el momento. Hace 3 años que ocurrió esto y recién estamos tomando declaraciones a testigos y análisis químicos y demás. No pueden cambiar la situación de hecho. Esta demora de 3 años, yo creo que sí, que es posible. No puede ser que se demore 3 años para tomar declaración a testigos sobre un hecho ocurrido. Yo me olvidé, o me olvido de lo que ocurrió hace 3 años. No sé si la parte química, los análisis de sangre y ADN también pueden tener alguna variante. Es que es necesario corregir el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, para que no ocurra esto, que después de 3 años se está tomando declaración de un juicio. ¿Se acuerdan ustedes dónde estaban, qué hicieron hace 3 años? Algunos se han de acordar, otros no. Por eso es necesario modificar, actualizar los códigos para que no se repitan situaciones de este tipo. Como también, y entro en terreno barroso, no puede ser que se denuncien casos de acoso sexual de 2 o 3 o 5 y además 15 años. Una persona es acusada de haber cometido acoso sexual. Tanto tiempo pasó para darse cuenta que tuvo acoso sexual. Todo esto debe revisarse. No puede ser que pase el tiempo, que en los juicios pasen año tras año sin resolverse. Es necesario que se resuelvan, como el caso reciente en el que fue juzgada Cristina Kirchner y otros funcionarios del gobierno kirchnerista que están ahora, después de 3 o 4 años, se está en el famoso juicio de vialidad. Se está tomando declaraciones y se está tratando de esclarecer los hechos. Incluso hay testigos imputados que han fallecido. Es necesario que reconozcamos que es necesario corregir lo necesario para que los juicios no duren tanto tiempo, que sean juicios más rápidos, juicios que y el hecho de que sean rápidos no significa que puedan tener un fallo erróneo. También pueden tener un fallo erróneo cuando se deja pasar tanto tiempo sin tomar una decisión. Vamos a cortes. Viví la fiesta nacional del chamamé con descuentos especiales. Comprá tus entradas con tus tarjetas de crédito del Banco de Corrientes todos los días hasta el 22 de enero inclusive. 25% de descuento en un pago y 15% de descuento en hasta 3 cuotas sin interés. Venta presencial en Teatro Vera, San Juan 637, de 9 a 12 y de 18 a 20 horas. Venta online en www.fullticket.com, solo con tu tarjeta de crédito Visa. Ver bases y condiciones en www.promosdelbanco.com. Organiza Instituto de Cultura de Corrientes, Gobierno de Corrientes, auspicia Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo.
las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hoy estamos con un invitado de lujo, Pocho Romero Félix. Pocho Romero Félix fue diputado provincial, fue gobernador de la provincia en 1983, cuando tenía solamente 42 años. El gobernador más joven que tuvo la provincia, el gobernador constitucional. Después fue senador nacional, y yo destaco una cuestión en la vida de mi querido amigo Pocho Romero Félix. Se dedicó al periodismo para marcar las cosas que están bien y las cosas que están mal. Tratamos desde acá de hacer algo parecido a su programa. Tiene un programa de televisión en Buenos Aires en el que ataca los temas principales que le interesa, que necesita el país. Pocho tiene edad, es mucho menor que yo, tiene edad para continuar en la política activa. No puede la provincia perder los consejos de una persona como Pocho Romero Félix. Te doy la bienvenida, querido Pocho, y va a tener los cargos que estuviste y después dedicarte al periodismo. Me parece que es un aporte muy grande para el país y para Corrientes. Querido profesor, yo te agradezco enormemente tus conceptos. Para mí es un honor estar en tu programa que marca lo que pretende la Constitución, más allá de la General Paz, lo cual coincide con el artículo 1 de la Constitución, y que lo llevas con gran señorío, categoría, y sobre todo has sido muy generoso conmigo, porque lo primero que yo adopto, consiento y acepto es que tuve el honor de que fuera mi profesor en la Universidad Nacional del Nordeste, nuestra Facultad de Derecho, que la UNE ha cumplido 66 años ahora. Bueno, y yo tuve el honor de que fueras mi profesor en Derecho, cuando eres un joven profesor como vos, que te ha dedicado toda tu vida a enseñar, a saber las cosas. Y es lo que he imitado un poco con esto, pues yo digo que con el periodismo, dándole, se llama corriente de pensamiento, nombre que le puso un amigo que fue Alfredo Olivera, permite que uno pueda convocar a gente de distintas extracciones. Yo te diría de Manuel Solanet, ultraliberal, o el mismo Milei, que estuvo en el programa para hablar de liberales, o a Carlos Kunkel, que en su momento me dijo, me gusta su manera, bueno, para que usted no crea que está solamente a disposición de los que piensan como yo lo invito. Bueno, y esto es lo que vos estás haciendo, y esto es lo que uno aprende, porque además uno se obliga a estudiar. Yo te doy un ejemplo, aprender. Un día me dice un gran argentino, que es el doctor Claudio Escribano: mira, Pocho, cumple 200 años la Academia de Medicina de Argentina. Tengo ahí un artículo que quiero publicar, que voy a publicar en La Nación, mencionando a los 14 médicos argentinos que han contribuido a la salud en el mundo. Yo le digo, mira, Claudio, yo encantado me dedico a hablar de eso. Te voy a pedir todo lo que me pueda acercar para que yo también conozca algo de todo lo que hiciste. Entonces ahí lo mencionaba a Leluar, a Hussain, a Finoquieto, a don René Favaloro, etc.
Bueno, dedicamos a hablar todo el tiempo de esa cuestión. Ahora, Pero eso te obliga a que vos leas antes, porque no podés ir a improvisar. Bueno, esto es lo que uno aprende del tiempo, y en estos 20 años casi de programa, me ha significado aprender muchas cosas que yo no sabía. Como ayer, por ejemplo, hablábamos con el que fue seleccionador del sub-20 de Argentina, y hablamos por el tema del Mundial, con el Vasco Larticochea, que jugó en Mandillú, que jugó en Racing, en Río. Bueno, vos fuiste el presidente de Huracán también. yo fui presidente de Huracán cuando tenía 22 años y dejé después cuando papá falleció, entonces me fui. Pero soy hincha de San Lorenzo, como vos sabés. Hay elecciones el sábado, pero yo no acepté ni el cargo de layman porque no corresponde que me meta. No quiero mezclar la política en general con la política del club. Perfecto. Ahora, durante tu mandato fue muy interesante porque empezaste a que la provincia tenga caminos, puentes, energía como un elemento fundamental para el desarrollo de Corrientes. Así es. Sin esos elementos era imposible sacar la provincia adelante, y hoy en día, digamos, después de tu paso por el gobierno, pusiste la piedra fundamental, como realmente pusiste la piedra fundamental con el puente de Santo Tomás En Puerto Miguero. Que ojalá podamos ver nosotros también la piedra fundamental del segundo puente, cosa que dudo, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos. ¿Qué cosa dirías vos que es algo que hiciste para Corrientes como lo principal de tu mandato? Yo digo que nosotros nos fijamos objetivos claros tratando de llevarlo adelante, y acordate que nos tocó una etapa, tengo que ser muy sincero en eso, donde los políticos no estábamos tan deshilachados como ahora, donde se dejó el proceso militar, fuimos a la democracia, y creo que fue una gran satisfacción la que tuvimos los autonomistas. Después de 44 años llegamos al gobierno de la provincia, después que fue el último gobernador, creo que fue el doctor Torrén, 39. Bueno, y fuimos en pacto con el Partido Liberal, con una cláusula que él me adelantó con Gabriel Feri, ¿de acuerdo? Donde el que ganaba llevaba el gobernador y el que perdía el vice. Pero fue en un acuerdo muy, muy grande, y sobre 339.000 votantes, que el autonomismo obtuvo 100.000 votos. Y obtuvimos 8 diputados provinciales y el Partido Liberal obtuvo 6 diputados provinciales. Entonces eran 26, con lo cual logramos la mitad más uno. Pero además tuve una gran suerte, tengo que reconocer, que la misma gente con la cual competíamos dentro del partido, me refiero exclusivamente o personalmente, para nombrarlo, al profesor Omar Mancini, que 10 años antes me habían expulsado incluso, fue un hombre que me atajó penales por todos lados. Fue candidato a vice, tuvo gestos que ayudaron mucho, tuve mucha suerte en ese aspecto, porque él falleció siendo ministro de gobierno, convocó a su gente más cercana, llegada, y les pidió que siguieran apoyando, porque nunca anduvimos en el un poco más, un poco menos. Y creo que la obra más importante es la que me fueron a plantear 3 médicos, uno de los cuales era mi compañero, el mejor alumno de mi curso en la regional, que era el doctor Manuel Antonio González, Tono González, que era un hombre del radicalismo, discípulo del doctor Armando Romero, y el otro era el doctor Joaquín García, y el tercero era el Conejo Adraco. Yo le pedí 3 días, y ahí, analizando el tema, decían, ¿qué hacíamos en Corrientes hasta entonces en materia cardiológica? Electrocardiograma de esfuerzo. Y yo le dije, me dan 3 días y vemos cómo hacemos. Y ahí le dije, bueno, vamos a avanzar. Y avanzamos.
Y lo positivo de todo esto, todo lo recalco mucho, es porque ha sido una de las políticas de Estado que se aplicó en Corrientes. Ningún gobierno, después el de Ricardo de Conde, el de Tato, todos los gobiernos siguieron trabajando en favor del instituto. Y hoy se ha convertido prácticamente en lo mejor. Esto en lo material. Y hubo un gran presidente del Instituto de Vivienda para mí, que me disculpen los demás, sin subestimar a nadie, que fue Lito Méndez, que trabajó en un tema que es vital, fundamental, primordial, principalísimo para la gente, que es el techo, la vivienda. Hizo como 20.000 viviendas, yo digo, él, porque un equipo que trabajó de distintas extracciones, pero era un hombre del MIT, Lito. Y Ricardo Leconte, por ejemplo, hace 2 días, me decía, mira, hay que reconocer que el mejor presidente del Instituto de Vivienda de Corrientes fue Lito Méndez. Y me dicen todo, porque creo que está reconocido por todo el mundo. Y después tuvimos un gran ministro, fue el doctor Lugerman, sin desmerecer al anterior, pero es lo que pretendíamos. El maestro Reviati, secretario general de la Gobernación, una serie. Bueno, el arquitecto Mastroianni como en obras públicas. En obras públicas, bueno, una serie de gente. Creo que el equipo colaboró muchísimo a que eso tuviera éxito. Y la otra cosa que logramos, lo espiritual, fue que venga el Papa Juan Pablo II, que fue el Papa de la Paz, hoy santo. Yo a veces, cuando estuve en el arzobispado, tomo así, le bueno, han prescrito todos mis pecados, los anteriores y los posteriores. Y el día que llovió todo, ¿te acordás? Y ¿sabes qué otra cosa que quiero destacar? Sí. Que los gobernadores de la Mesopotamia, cualquiera que fuera el sector al que pertenecíamos, hablamos juntos. Y el tema, vos hablaste de energía, eso fue un acuerdo. Santa Fe, Chaco y nosotros, se nos va a Puerto Tirol, con lo cual le terminaron los cortes, que se llamó Riel Neat. Nos quedamos sin plata al final. El gobierno nacional, con Jorge Lapeña, secretario de Hacienda, nos mandó los fondos para inaugurar eso, que fue positivo. Y las industrias, ¿no? La Quilmes, Alpargatas, Textil Noreste, la de Curuzú, Tenimbó, porque yo creo que ese era un trabajo. Yo decía lo siguiente, si tengo que ir, bueno, en San Luis del Palmar, Gatic, que si tengo que ir a lustrar los zapatos al empresario con tal de que venga, y no había promoción. Un poco son los aspectos fundamentales a mí. Y el teléfono, que fue una idea de don Eduardo Baccheyán, que fue un gran empresario, el de Gatic, en San Luis del Palmar, que viene un día y me dice, mire Pocho, si nosotros tenemos manejarnos con Alemania por el tema vida, etcétera, sino el teléfono magneto tenemos que transformar en telediscado nacional e internacional. Fuimos, hicimos un convenio con Entel y se modificó totalmente el tema. Sí, en esa época mi padre también desarrolló Astillero Corriente, por supuesto. Sí, pero es decir, cuando el empresariado quiere trabajar, primero hay que mirar cómo se gobierna. Así es. Porque nadie quiere invertir para tener problemas con el gobierno. Todos que quieren. Sí, nos ofrece confianza, ¿no? Efectivamente, si no hay confianza, seguridad de lo que se invierte y demás, y eso vos lo habías iniciado. Y hablando de los padres, don Juan Romero creo que debe ser el único padre que tuvo 2 hijos gobernador. Sí. Entonces, cuando hicimos el trabajo con el apoyo de el Rotary Club Corrientes Sur de hacer el monumento ir nominado al padre, también está el homenaje. El homenaje que vos tuviste la idea ahí. ¿No es cierto? Porque sí, como hay el monumento a la madre, ¿por qué no al padre? Pero no fue el monumento fulano de tal, el monumento al padre como institución necesaria en la familia. Bien, Pocho. 2 cositas más quiero agregar, si me permitís. Una,
que terminamos con el tema de que venía un gobierno y echaba a los que no eran de su partido, con la ley de estabilidad, escuela y estatuto de la administración pública. No se tomó. Y lo otro fue el 82, así como siendo móvil, a jubilados y pensionados. Y se integró, yo me equivoqué ahí, porque se pusieron 2 por los jubilados, 2 por los empleados públicos y 2 por el Estado. Y a lo mejor con uno bastaba. Y yo lo digo siempre esto, porque uno se equivoca. Yo creo que lo primordial, lo fundamental, es que uno reconozca que también comete errores, que no son éxitos todas las cosas que hacen, o que no son... Entonces creo que lo importante es, yo decía en mi primer mensaje, tener la sabiduría necesaria para ir acertando las cosas que haces, pero también la humildad necesaria para reconocer que cuando te equivocas, tratás de corregir tus errores, siempre y cuando esto sirva al ciudadano. Y esto es lo que corresponde, y creo que hoy estamos pecando, que algunos se creen infalibles, que nunca se equivocaron. Creo que este es el examen de conciencia que tenemos que hacer los políticos, de reconocer que nos equivocamos, y muchas veces esto creo que es fundamental. Y lo otro último que quiero decirte en esto, pues seguimos, es que los órganos de control tienen que funcionar. Sí. Esto creo que es fundamental. Fíjate, el defensor del pueblo, querido profesor, se sancionó con la reforma del 94. Hubieron 2 nomás, Jorge Mayorano y el doctor Mondino. Entonces no existe más defensor del pueblo, no funciona. Este es el tema. Y lo otro, el Consejo de la Magistratura, que el 114 de la Constitución habla de equilibrio. Y fueron 20, después 14, después 12. Y ese se usó políticamente, con lo cual es un error enorme. Cuando se hace la reforma de la Constitución provincial, para mí se comete un error al eliminar las secciones electorales para senador. En 3 secciones electorales, digamos, teníamos en la Constitución vieja. Claro. Esos pueblos del interior se sentían más representados con ese senador de la región. En la reforma constitucional se eliminaron las secciones y para ser senador es de toda la provincia. No hay más esas secciones, pero hay muchos errores que pueden cometerse. ¿No crees, Pocho, de que deberíamos volver también en el orden nacional, una reforma constitucional, a los 6 años de presidencia, sin reelección? Porque todos los grandes presidentes que tuvo el país fueron presidentes de 6 años sin reelección. ¿Qué significa eso? Que puede desarrollar durante un tiempo una acción de gobierno y no estar pensando que asumo hoy y dentro de 18 meses ya tengo una elección y quiero ser reelecto. Eso ata mucho a la acción de gobierno. Tremendo. Mirá, querido Toto, confirmo con las 2 manos lo que voy a decir, porque es cierto, el 4 años, al segundo año estás preparándote para la reelección. Y yo me acuerdo que conmigo tuvo gesto magnífico el doctor Alfonsín, pero yo enfrenté esa reforma del 94 en ese aspecto. Incluso planteamos un amparo que el juez hizo lugar. La Corte nos dio por la cabeza, pero nos defendió el doctor Fay, y está en internet. Porque yo creo que 6 años sin elección me parece lo ideal. Creo que Menem, que hizo un gran primer gobierno por la reelección, en el segundo cometió errores. Yo hablo siempre tengo una gran amistad con Eduardo Menem, y conversamos siempre, porque fuimos senadores juntos, pero coincidiendo en muchas cosas. Yo digo que, me acuerdo que en el segundo discurso que yo pronuncié para evitar la habilitación de la reforma, yo decía, por ejemplo, sosteniendo y defendiendo la Constitución del 53-60, yo decía algo que me acuerdo, más o menos de memoria, decía: no reformemos esta sabia Constitución,
del 53-60. Ni le demos una muerte prematura. Reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, y ya hablaba de la enquistada corrupción. Viví la fiesta nacional del chamamé con descuentos especiales. Comprá tus entradas con tus tarjetas de crédito del Banco de Corrientes todos los días hasta el 22 de enero inclusive. 25% de descuento en un pago y 15% de descuento en hasta 3 cuotas sin interés. Venta presencial en Teatro Vera, San Juan 637, de 9 a 12 y de 18 a 20 horas. Venta online en www.fullticket.com, solo con tu tarjeta de crédito Visa. Ver bases y condiciones en www.promosdelbanco.com. Organiza Instituto de Cultura de Corrientes, Gobierno de Corrientes, auspicia Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. La Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores forman parte de uno de los 3 poderes de la nación, el Poder Judicial. No pueden ser removidos sin cumplir con ciertas reglas que están incluidas en la Constitución Nacional. El artículo 59 de la Constitución Nacional establece que al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. Quiere decir que cualquiera sea el cargo que tenga un juez, tiene que ser acusado por la Cámara de Diputados, que es lo que está pretendiendo hacerse en estos momentos con los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Cuando el acusado sea, pero hay una excepción, cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. Entonces, estamos en una situación en la que, por más que la Cámara de Diputados acuse ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema, no se trata de un miembro de la Corte, son 4 en estos momentos, porque renunció una de sus miembros. Se trata de un juicio político contra los 4 que quedan, impulsado por el presidente de la Nación y un grupo de diputados que lo concretan. Entonces volvemos al tema. Son necesarios los 2/3 de los miembros presentes. El Senado es el que tiene que tener 2/3 de los miembros presentes. No tiene el oficialismo la cantidad necesaria de senadores como para hacer uso de esta cláusula de hablar de los 2/3 de los miembros presentes para poder llevar adelante un juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Yo no quiero basarme en defensa de la Corte Suprema diciendo únicamente, no tienen el número suficiente, no tienen los 2/3 de los miembros presentes. Atención, que al hablar de los miembros presentes, el oficialismo puede alcanzar los 2/3 de los miembros presentes
no así del total de la Cámara. Ahora, lo que yo quisiera que los jueces de la Corte Suprema y demás sean juzgados por mal desempeño de sus funciones, no por el solo hecho que no tienen los 2/3, quienes acusan no tienen los 2/3 de los miembros presentes. Eso implica que podrían ser juzgados por mal desempeño de sus funciones si no fuera porque no hay que tenga los 2/3 de los miembros presentes. Es necesario poder llegar al juzgamiento de los miembros de la Suprema Corte. Yo soy partidario de que se haga un análisis y digamos el comportamiento de los jueces, y si se pierde y no se tienen los 2/3 de los miembros presentes, no sería digno que los jueces de la Suprema Corte de Justicia no sean juzgados o no sean condenados o no por el solo hecho de que no se reúnen los 2/3 de los miembros presentes. Puede ser que alguno de los miembros de la Suprema Corte merezca ser separado, pero lo salva el que no se reúnen los 2/3. No lo salva el hecho de que por el cual se lo está juzgando sea correcto y merezca ser separado, sino que se salva porque no tiene la Corte, no reúne los 2/3. Este es un ideal, sin duda, y lamentablemente nos va a quedar siempre la duda de que no fueron separados del cargo porque no tuvieron los acusadores los 2/3 de los miembros presentes. Si fueron buenos o malos jueces, si tuvieron buena conducta o no, a eso nos va a quedar siempre la duda, porque no fueron juzgados, no fueron condenados o absueltos porque no tenían los 2/3 de los miembros presentes. Que eso es un hecho político, es un juego de poderes. Algunos están diciendo que la Corte Suprema no puede ser el único organismo que pueda juzgar a los jueces. Es necesario, en mi criterio, que se analice a fondo este tema, y si no hay digamos los méritos suficientes como para poder llegar al Senado con la acusación, que entonces se deja todo sin efecto. Pero no podemos decir que no vamos a llegar al Senado para el juzgamiento de los miembros de la Suprema Corte de Justicia por el hecho de que no se reúnen los requisitos, los 2/3 de los miembros presentes. Así establece la Constitución, pero lo que yo quiero y pienso que hay muchos que así lo piensan, de que es necesario que sean absueltos de un juicio político porque no se reúnen las causas por las cuales están siendo juzgados, que pueden ser juzgados, sí, pueden ser juzgados sin ninguna duda. Bien,
Esperemos que el tiempo, y no los años, sino el tiempo, un tiempo prudencial, en la Cámara de Diputados se reúna y pueda definir si hay causas o si hay elementos suficientes para que se pueda elevar las causas al Senado para tratar, que es el que va a juzgar en definitiva. Bien, será hasta nuestro próximo programa.